Querida profesora María Ordiñana, queridos compañeros del grado de Filosofía Online, soy Mario Luis Almario Martín y vamos a trabajar en este vídeo el tema 3.1, el arte paleocristiano, en concreto la arquitectura, teniendo como evento histórico bisagra el Edicto de Milán. Anterior a él, las casas iglesia, los martirios y las catacumbas, y posterior a la paz constantiniana, la basílica paleocristiana y los batisterios. Anterior al Edicto de Milán, el arte se va a caracterizar por ser de tipo clandestino, ya que los cristianos eran perseguidos por el imperio por no querer ofrecer culto al emperador. Pero a partir del 313, con el Edicto de Constantino, se adapta la estructura arquitectónica romanas al culto cristiano. Características de este arte paleocristiano son la dimensión espiritual de expresar la fe y hacerla llegar a los creyentes, la finalidad catequética para transmitir el Evangelio, luego dificultades de arte debido por un lado a las raíces de la tradición judía referente al texto del Éxodo de no hacer ni esculturas ni imágenes de Dios, y en segundo lugar la cultura pagana, que uno por exceso y otro por defecto mostraban a sus dioses a través de representaciones en estatuas. Y por último, la relación entre un arte venido de una cultura oriental con el occidente romano. Esta arquitectura del periodo anterior al Edicto de Milán se va a caracterizar por asumir los mismos modelos arquitectónicos romanos. No hay novedad alguna. Se caracteriza el título romano, martirium y catacumba. En otro vídeo de otro compañero veremos que la novedad son los signos de representación cristiana como son el ancla, los peces y demás. La primera representación arquitectónica serían los tituli romani, que eran viviendas en las que los cristianos celebraban la sinaxis, la cena del Señor, y exteriormente no tenía otra imagen que el hecho de ser una simple casa. Un ejemplo de ello es San Martín de Montes en Roma del siglo III, que tiene los tres elementos característicos. En primer lugar, la bóveda de arista, en segundo lugar, la pilastra y por último, una sala muy alargada. Los martirios es la segunda representación arquitectónica, puesto que los cristianos también se enterraban en los mismos lugares que los paganos. Sin embargo, los protomártires eran venerados por los cristianos de manera muy especial. De ahí el nombre de este apartado que estamos trabajando. Un ejemplo de ello es el trofeo de Gallo, donde se encuentran los restos del apóstol San Pedro, con una estructura muy simple, de dos nichos superpuestos y un travertino plano, sosteniendo dos columnas, y debajo los restos del apóstol San Pedro. En tercer lugar, las catacumbas, que eran los lugares propios excavados fuera de Roma para enterrar a los difuntos. O también antiguas canteras abandonadas eran usadas para ello. Era propio también de los paganos y allí se permitía poder enterrar a los cristianos. Se caracterizaban pues, por una gran cantidad de galerías que llegaban a medir kilómetros, y para acceder a ellos había unos edificios de planta trebolada, que eran los cele cementeriales. Esos nichos tenían dos representaciones. En primer lugar, los loculi, que eran huecos rectangulares, y después la novedad del cristianismo, que eran los arcosolium, con forma de arco, donde se enterraban a los mártires. En las mismas catacumbas también había otros lugares, que eran los cubículi, que eran cámaras en las que se celebraban los banquetes funerarios. Un ejemplo de ello son las catacumbas de San Calixto en Roma, de mitad del siglo II, en el que hay enterrados varios papas y obispos. En la segunda parte de este trabajo es posterior a la paz constantiniana, que es en el Edicto de Milán.
la basílica paleocristiana y los batisterios. En el 313, con Constantino, deja de ser perseguido el cristianismo y en el año 381, con el emperador Teodosio, con el edicto de Tesalónica, se convierte el cristianismo en religión única del imperio. Las basílicas paleocristianas fueron adaptadas de las mismas basílicas romanas, lugares de administración de justicia para realizar el culto cristiano por su amplitud y facilidad para adaptarse. La estructura de la remodelación fue de 3 a 5 naves longitudinales con columnas, nave central más alta que las laterales. Sobre sus muros hay ventanas para la iluminación, una cubierta con plana de madera y cabecera con ábside con bóveda de cuarto de espera, bajo la que se encuentra un altar orientado hacia oriente. El nártex, que sería el atrio, y los batisterios se encontraban separados de las iglesias. La Basílica Santa Sabina, que se nos presenta, es un ejemplo de sobriedad en la representación externa, con muros exteriores lisos y sin ornamentos. Los batisterios eran edificios externos a las basílicas, con planta circular u octogonal. La función era realizar los bautismos de personas adultas por inmersión. En el centro se colocaba la pila bautismal y su cubierta solía ser cúpula y estaban ornamentados con mosaicos y pinturas. Mis conclusiones. Se trata de un arte religioso que refleja una fe desde el paganismo al cristianismo y después hay diferencia arquitectónica en dos etapas. Primero, la primera etapa utiliza los mismos modelos arquitectónicos y en la segunda hay dos aportaciones, la basílica cristiana y los batisterios. Mi bibliografía, gracias por atender.